palabra tuya, Señor, que el día de hoy nos trae nuestro hermano en Cristo. Que tú, Señor, le has dado, Señor, esa palabra para que podamos escuchar lo que tú nos vas a hablar el día de hoy. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenos días, mis hermanos. Bueno, pues en esta mañana nos disponemos a escuchar la bendita palabra del Señor. Y bueno, es una bendición para mí, ¿verdad?, estar con ustedes a través de la radio, a través de los medios de comunicación que Dios nos permite tener. Y quiero compartir una bendita palabra que Dios me ha regalado y que es conmemorable para usted y para mí en este día. Dice la palabra de Dios en la carta en el libro de Sirácides, en el capítulo 3, versículos del 1 en adelante, dice lo siguiente: Hijos, óiganme, les habla su Padre. Sigan mis consejos y se salvarán, porque el Señor quiso que los hijos respetaran a su Padre. Estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. El que honra a su padre se prepara un tesoro. Sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su padre. El día que le implore, el Señor lo atenderá. El que respeta a su padre tendrá larga vida. El que obedece al Señor será el consuelo de su madre. Servirá a los que le dieron la vida como si sirviera al Señor. Actúa así. Honra a tu padre de palabra y de hecho, y su bendición será realidad para bien tuyo. Afirma, pues la bendición de un padre afirma la casa de sus hijos, pero la maldición de una madre destruye hasta los cimientos. No te alegres de la deshonra de tu padre, su vergüenza nunca será motivo de gloria para ti. El honor de un padre depende de la reputación de su padre. Cuando una madre mereció el desprecio, salieron hijos deshonrados sus hijos. Hijo mío, cuida de tu padre cuando llegue a viejo. Mientras viva, no le causes tristezas. Si se debilita su espíritu, aguántalo. No lo desprecies porque tú te sientes en la plenitud de tus fuerzas. El bien que hayas hecho a tu padre no será olvidado, se tomará en cuenta como una reparación de tus pecados. En el momento de la adversidad será un punto a tu favor y tus pecados se derretirán como el hielo al sol. Abandonar a su padre es como insultar al Señor. El Señor maldice al que ha sido la desgracia de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, mis hermanos, pues en esta mañana, ¿verdad? Primeramente, felicitando a cada uno de mis hermanos, ustedes que ya tienen la bendición de ser papá, al igual que yo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos está mostrando en este día que nosotros como padres es importante también que honremos a los propios, es decir, que los respetemos. Muchas de las veces nosotros, especialmente los que somos padres jóvenes, regularmente tendemos a criticar mucho a nuestros propios papás. Nos burlamos de ellos, muchas de las veces los juzgamos, muchas de las veces casi que les decimos lo que tienen que hacer ellos. Pero no te das cuenta que tú y yo un día podremos llegar a ser papá y que realmente el ser papá, nadie de nosotros nació enseñado. Nadie de nosotros ha sido experto en la materia, ni nadie se ha graduado, ni siquiera aquel que ya es abuelo. ¿Por qué? Porque en realidad el ser padre es una bendición que Dios da y una responsabilidad también. No solamente ser padre es porque engendramos, sino es mantener, es cuidar. Ser padre es también educador, es también tratar de ser ejemplo para nuestros hijos. ¿Y por qué digo tratar? Porque nosotros debemos de pensar siempre que no somos perfectos, que somos seres humanos y que tenemos errores. Nosotros mismos, los que estamos en la iglesia, estamos queriendo agradar a Dios. Por lo menos yo, lo personal, como padre, aunque estoy joven y aunque predico la palabra del Señor, yo cada día le pido al Señor que me enseñe a ser papá. Es una escuela en la que no termina uno de graduarse nunca. ¿Por qué? Porque por mucho que uno predique la palabra de Dios, por mucho que uno hable de Dios, realmente no estamos graduados, no somos expertos en tal materia. Realmente cada día nos sorprenden nuestros propios hijos, cada día nos sorprendemos nosotros mismos, también a veces como padres, de nuestras actitudes hacia los nuestros. Honrar a nuestros padres es una bendición. Y de hecho, la palabra de Dios también nos la dice el Señor en el libro del Éxodo, en el capítulo
20, versículo 12, dice el Señor: respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Esta palabra es el cuarto mandamiento que Dios nos ha dado: honrar a nuestros padres para que tengamos larga vida y seamos bendecidos aquí en esta tierra. Es importante que nosotros creamos y tomemos en serio a nuestro Dios a través de pedirnos que los honremos y los respetemos. Otra cosa bien importante, que hoy en día, desafortunadamente, hay muchos padres abandonados. Hoy hay tantos lugares de asilos de ancianos en donde la mayoría de los padres son botados, son olvidados, son dejados a su propia suerte. Tengo la bendición de tener una hija espiritual que la conocí aquí en Chicago y para la gloria de Dios, pues ahora le sirve al Señor. Esta hermana hablaba mucho conmigo, compartíamos, le daba algunos consejos. Esta hermana pues luchaba, ¿no? Como sierva de Dios, queriendo agradar al Señor. Y esta hija del Señor, pues en su encuentro con el Cristo fue algo muy hermoso, pero poco a poco Dios le fue quitando algunas cosas que necesitaban ser removidas de su vida. Llegó un momento donde Dios, a través de este siervo, le indica que tenía que irse fuera del estado. Y yo me recuerdo que en aquella ocasión fui a predicar una parroquia, y ese mensaje que yo di, esta hermana, todo era para ella. Y entonces me dijo ella: ¿sabes qué, hermano? Gracias por esa palabra que me has dado, porque yo no sabía cómo responder a lo que me estaba pidiendo. No sabía si venía de mí o venía del Señor. Esta hermana decidió moverse. Se fue a otra ciudad, a otro estado, cerca de California, por allá por Oregon. Y esta hermana buscó trabajo por allá. Finalmente, para no ser tan larga la historia, ella terminó llegando a trabajar a un asilo de ancianos. En este asilo de ancianos, esta hermana, pues, le tocaban los viejitos ya que estaban allí, pues, desahuciados. Me cuenta ella que había uno que estaba allí en su cama, no se bañaba, no comía, realmente no le importaba nada. Y entonces esta hija de Dios le lleva el amor de Cristo que está en su corazón. Y al poco tiempo, un día, pues ya, de tanto amor que le daba a Dios a través de esta hermana, llegó un momento de que ya comenzó a querer comer. Al poco tiempo, pues ya le dieron ganas de bajarse de la cama. Y poco después ya le dieron ganas de ir a bañarse. Más aún, el día que yo tuve conocimiento de este hombre, ya estaba allí en el área de comida, en el lunch room que le llaman, ¿verdad? Ya estaba compartiendo con sus compañeros, ya estaba compartiendo ahí. ¿A qué te quiero decir con esto, mi hermano? Que este varón, este hombre, este padre, abuelo, fue abandonado por sus hijos. Fue botado a su suerte. ¿Y a qué padre no le duele que en sus hijos lo abandonen? Esta hija de Dios no era ni su hija, ni mucho menos, pero él sintió el amor y el respeto como el de una hija. Y ese amor y respeto era el que venía de parte de Dios. Para la gloria de Dios, esta hija del Señor sigue continuando trabajando en ese lugar y sigue llevando ese amor de Cristo a esos ancianitos que se encuentran abandonados en ese lugar. Entonces, si esta hija de Dios no hubiera escuchado a Dios, no estaría ese padre de familia, ese ancianito, no hubiera sido rescatado de la depresión, de la soledad en la que estaba viviendo. Y desafortunadamente en este país y en muchos lugares hoy en día en el mundo, ya los padres estorban. Ya los padres son motivo de vergüenza. Dichoso aquel que honra a su padre. Dichoso aquel que lo cuida. Yo, como mis hermanos, pues los que ya conocen mi testimonio, saben que yo crecí sin papá y que nunca he tenido la figura paterna. Pero yo en el camino de Dios he aprendido a perdonar a mi papá. En el camino de Dios pude perdonarlo, pude reconciliarme con él. Tengo la bendición de tenerlo aún con vida. No lo miro muy frecuente, pero aunque no lo miro, yo sigo pidiendo por su salvación de su alma. Yo sigo pidiendo porque él un día encuentre a Cristo y que él un día sea también tocado por la misericordia de Dios.
Yo me recuerdo que en un principio, en una ocasión cuando yo lo miré, yo le dije, ojalá que un día si usted tiene que pagar por todo el daño que usted me ha hecho, ojalá que lo pague usted solo. No mis hermanos, no mis tíos, no mis primos, ni mis hermanas, sino que lo pague usted. Y en aquel momento yo como joven yo no sabía lo que le decía. Me recuerdo que él lloró. Y yo le dije, qué poco hombre es usted, no aguanta nada. Yo que toda la vida lo he necesitado. Y usted ahora, sin embargo, con unas palabras mías se pone a llorar. Realmente en aquel momento yo mismo no sabía lo que le estaba diciendo. Le estaba traspasando su corazón con una daga muy grande. Hasta que conocí a Dios fue que tuve la bendición de poderle pedir perdón. Le pedí perdón y lloré. Ahora que soy papá me doy cuenta que no es fácil ser papá. Cada día estoy aprendiendo con mis pequeños. Tengo dos angelitos en mi casa. Cada día estoy aprendiendo con mis pequeñitos. Estoy viviendo una etapa nueva. Y en esta etapa nueva es de todos los días. No es de lo que hice ayer, ya me dio experiencia para hoy, no. Es todos los días porque ellos no vienen con un manual en sus brazos para poder yo saber ser papá. Y todavía, y todos los días le pido al Señor que me enseñe a ser esposo y me enseñe a ser padre. Pero aún ahora en día, yo te puedo decir, mi hermano, que ya no juzgo a mi papá. Ni siquiera tengo nada contra él. Por el contrario, lo he perdonado y le pido al Señor que lo ayude y lo bendiga donde quiera que él se encuentre. Dios nos dice, hijos, oigan la palabra de su papá y sigan sus consejos y se salvarán. Y una de las cosas en las que nosotros estamos llamados es a escuchar los consejos de nuestros padres. Yo en lo personal, como joven, realmente pues, como no tuve ni consejos de mi mamá tampoco, pues yo regularmente escuchaba los consejos de personas adultas, personas que como gentes de experiencia me daban consejos. Algunos eran buenos, otros no tan buenos, pero siempre traté de escuchar los consejos que serían buenos para mi vida. Y a ti que me escuchas, mi hermano, a ti como joven, a ti como padre de familia, a ti como esposa también te digo, ayuda a que tus hijos respeten también a su papá. A ti, madre de familia, también te invito para que tú inculques el amor y el respeto a tu esposo. Porque muchas de las veces, madres de familia, hay muchos hombres de corazón duro. Y no son de corazón duro porque lo quieran ser. Son de corazón duro porque desafortunadamente muchas de las veces las madres dejan de tomar y dejan de educar a sus hijos o a veces de corregirlos. Y lanzan la primera amenaza. Cuando venga tu papá. Oh, pero le voy a decir a tu papá. Mira que apenas llegue papá y vas a ver cómo te va a ir. ¿Y qué es lo que están forjando en aquellos niños? Comienzan a forjar miedos. Comienzan a forjar temores con sus propios hijos. Comienzan a hacer que sus hijos vean al papá como si fuera el verdugo de la casa, como si fuera el monstruo de la casa. En lugar de como mamá, tomar responsabilidad y en compañía de tu esposo educar a tus hijos, corregirlos si es preciso. Y muchas de las veces los padres no son apreciados, no son valorados, no son respetados ni amados como padres. Hay padres de familia que se sienten explotados por sus propios hijos. Padres de familia que sus hijos mismos les exigen, les piden, desperdician y gastan lo que Dios les da a través de su trabajo. Tiran lo que no tienen. Exigen lo que no tienen sus propios padres. Hay padres de familia que están trabajando de lavaplatos para dar la escuela a sus hijos. Y muchas de las veces los hijos no valoran lo que sus padres están haciendo. Entonces, como padre y como madre, debemos trabajar en el matrimonio para educar a nuestros hijos. Porque nosotros mismos, indirectamente o inconscientemente, somos el ejemplo que un día los nuestros van a seguir. Y nosotros, como papás, los hombres también sentimos. Los hombres también lloramos. Los hombres tenemos un corazón. Y cuando un hijo desprecia a su hijo, el papá también siente.
Cuando una esposa desprecia a su esposo, el hombre también siente. Mujeres, amen a sus esposos y enseñen a sus hijos a amar a sus papás. De la misma manera como celebran el día de la mamá, también celebran al papá. No lo pongan a un lado. Si hoy en día tenemos hogares destruidos es porque muchas de las veces les hemos endurecido el corazón a los papás. Les hemos dejado de tomar en cuenta en su rol que ellos tienen como padres. San José es el padre por excelencia. Es el padre custodio guardián del niño Jesús. Y en él como padre nosotros podemos encontrar un ejemplo, pedir su intercesión para que podamos recibir sabiduría y conocimiento de parte de Dios para poder educar a los nuestros. Pero si nosotros como papás hoy en día no pedimos a Dios que nos ayude a ser papás, ¿quién nos va a ayudar? Ahora nosotros mismos como padres adultos también estamos llamados a honrar a nuestros papás. De la manera que nosotros tratemos a nuestros padres, nuestros hijos nos van a tratar. Cuenta la historia que una vez había una ocasión, un matrimonio, se casaron y este matrimonio tuvieron un hijo. Y ese hijo fue creciendo y con el tiempo, cuando fue creciendo, llegó el día de que se graduó. Llegó el momento de que llegó a formar su propia familia. Y un día este hijo perdió a su mamá, se le murió su mamá. Entonces aquel hombre quedó solo en su casa. Y llegó un día a la casa a visitar a su hijo ya grande, graduado y casado. Y le dijo, oye hijo, ¿sabes? En la casa me siento muy solo. No sé si tuvieras un espacio, no sé si pudiera quedarme con ustedes. Y él le dice, no hay problema, dice, mira, si tú gustas, puedes quedarte con nosotros, puedes venir a visitarnos la vez que tú quieras. Y él le dijo, mira, sabes, hijo, es que me gustaría quedarme con ustedes porque me siento solo. Y él dice, bueno, papá, está bien, pero mira, no sé dónde podríamos acomodarte, es que mira, la casa es muy chica, pero ¿sabes qué? Deja hablo con mi esposa. Y entonces, una vez que hablo con ella, de pronto, un día, ya que hablaron con ella, dijo, está bien, te puedes quedar. Dice, ¿y dónde te vamos a acomodar? Dice, donde quiera, yo puedo caber en un rinconcito. Bueno, aquel hijo graduado y estudiado, que le ofreció casa a su papá, le dice, está bien, papá, mira, te voy a traer una cobija para que te duermas ahí en el patio. Y le dice, sí, hijo, está bien. Y entonces, como no había cobijas pequeñas, el papá fue y agarró unas tijeras y cortó una cobija grande. De pronto ya le dio la cobija a su papá. Y entonces el hijo de él había visto que su papá estaba cortando la cobija para llevársela a su abuelito. Y entonces el niño rápidamente también hizo lo mismo, fue y buscó una cobija grande, buscó unas tijeras, y el papá lo mira que iba a cortar otra cobija, le dice, hijo, tu abuelito nada más necesita una cobija, no cortes tantas. Dice, no, papá, no estoy cortando la cobija para mi abuelito. Dice, y entonces, dice, no, papá, es que esta cobija yo la quiero cortar y la quiero preparar para cuando tú estés grande, yo también ya tenga esa cobija preparada para ti, papá. Aquel hombre sintió en su corazón una puñalada porque lo que estaba haciendo no era lo correcto. Aquella mujer no tuvo más remedio más que aceptar a su suegro en casa, pero Dios fue quien le habló a su esposo a través de su propio hijo. Y aquellos padres, aquel matrimonio, finalmente entendió que no es la manera de tratar a un padre abandonado, no es la manera de botarlo. También otra historia nos cuenta que un día había un hombre que se había casado, la misma historia, tuvo un hijo. Un matrimonio se casó, tuvieron un hijo, ese hijo se fue creciendo, se graduó. Y un día también la misma historia, murió la esposa de aquel hombre y se quedó solo. Llegó a la casa y dijo, hijo, necesito hospedaje. Y él dice, pues no sé. Y está bien, se quedó en casa. Luego de un tiempo, usted sabe, hermano, que los hermanos, los papás con el tiempo, cuando van haciéndose ancianitos, pareciera que vuelven a ser como niños. Y aquel hombre pues ya de pronto roncaba, ya de pronto hacía tiradero como de un niño, ya de pronto hacía muchas cosas que un niño regularmente hacía. Entonces la esposa un día cerró la puerta en su recámara y habló con su esposo y le dice, mira, o tu papá o nosotros.
Mira, es que tu papá es tiradero, tu papá ese, tu papá lo otro, tu papá aquí, tu papá allá. ¿Sabes qué? Ve y llévalo a un asilo, ve y bótalo allá en un asilo, déjalo en un asilo allá. Y le dice, está bien. Aquel hombre agarra a su papá, lo lleva por el camino. Y estaba, antes de cruzar un río, había una piedra muy grande. Y aquel hombre le dice, déjame descansar un ratito. El viejito ya descansando en la piedra, voltea a ver a su hijo ya joven y robusto y le dice, hijo, ¿sabes una cosa? No te preocupes por mí. Vete para tu casa, regresa con tu esposa y tus hijos. Y le dice el hijo, ¿de veras, papá? Dice, sí, mira, déjame aquí en esta piedra, ahorita yo aquí descanso un ratito, luego sigo mi camino. Bueno, papá, ándale pues que Dios te bendiga. Y se va aquel hombre. Nunca más supo de su padre. Aquel hombre también, su hijo fue creciendo. Y la misma historia. Su hijo se graduó, se ordenó, se casó. Finalmente también a este hombre que había dejado a su papá ya botado en el río, también se le muere la esposa. Y la misma historia lleva a la casa a este hombre a pedir posada a la casa de su hijo. Y aquel hombre le dice, está bien. Y con el tiempo lo mismo. La esposa y el esposo teniendo dificultades por cuidar al papá. Y entonces, pues le dice lo mismo, llévalo al asilo. Lo llevaba en camino. Pasan por aquel arroyo, la misma piedra estaba ahí todavía en aquel río. Y le dice este hombre, hijo, déjame descansar. Y una vez que lo deja descansar, le dice, mira, ¿sabes qué? Vete con tu familia, con tus hijos, no te preocupes por mí, yo aquí me quedo. Dice, ¿de veras, papá? Dice, sí, mi hijo, dice, y le pregunta, ¿pero por qué te quieres quedar aquí, papá? Si te tengo que llevar allá al asilo. Dice, mira, hijo, en esta piedra, aquí yo dejé a mi padre. En esta piedra, tú me estás dejando aquí. Pero en esta misma piedra, a ti también te van a dejar un día. En aquel momento, ese hombre levanta a su padre, lo abraza y le dice, papá, vámonos a la casa. De ahora en adelante, tú vivirás como lo que eres, como mi padre y como mi familia. Aquel hombre rompió la maldición que había caído sobre aquella familia. Muchas de las veces abandonan a sus padres, hijos. No los abandones, no los juzgues, no los critiques, porque de la manera que tú juzgas y criticas a tus padres, tú también serás juzgado. Así que mi hermano, en el nombre de Jesús te invito para que tú escuches este llamado. Cierra tus ojos y quiero hacer una pequeña oración contigo. Señor Jesús, en este momento, tú joven, yo te invito para que pongas a tu papá en tu memoria. Jesús, tú que conoces a mi papá, tú que sabes lo que él me ha dado y lo que no me ha dado. Tú que sabes si lo he tenido o si no lo he tenido, Señor, tú sabes que tal vez como hijo he necesitado un día el abrazo de papá. Tal vez como hijo nunca he tenido ese amor de papá, o tal vez lo he tenido y pareciera que no lo tuviera, Señor. Cualesquiera que sea la condición en la que tú vives, joven o padre que me escuchas, o madre que me escuchas, yo te invito para que en este momento le pidas perdón al Señor por no haber amado a tu papá, por no respetarlo, por no honrarlo, pero sobre todo por no escucharlo. Señor Jesús, que en este momento todos los padres que me escuchan, Señor, sean alcanzados por tu misericordia. Y que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame sobre ellos y sobre sus hijos, sobre sus familias. Y tú, hermano, que tal vez has escuchado o no has atendido el amor de papá, te pido que lo perdones. Si te ha fallado, perdónalo. Si no lo tienes, también perdónalo. Si te abandonó, perdónalo. Más aún, si lo tuviste y te ha olvidado, también perdónalo. Perdónalo y hónralo. Abrázalo. Si tú, hombre, tienes a tu papá, o tú, joven, tienes a tu papá, abrázalo. Dile cuánto lo amas, dile cuánto lo necesitas. Escúchalo y ayúdalo y compréndelo. Porque de la misma manera que tú lo hagas, lo harán contigo. Padre Santo, te pido por aquellos padres de familia que están abandonados también solos, que están olvidados, que están ignorados, que se sienten incomprendidos, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo los abrace y los cubra con tu Santo Espíritu para que ellos reciban el amor de Cristo, el amor de Dios,
que tal vez nunca tuvieron ellos mismos, porque un papá no puede dar lo que no tiene. Y si tu papá tal vez no te ama, no te quiere, no te escucha, no es porque no lo quiera hacer, es porque él simplemente también él tuvo una niñez donde le faltó cariño de papá, o le faltó cariño de mamá, o le faltó cariño de padre o de abuelo. Pero tú que lo tienes, te pido en el nombre de Jesús que lo perdones y que lo ames. Padre Santo, te lo pedimos todo esto en el dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor, que es Dios, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sí, mis hermanos, vamos